buenas tardes. Como siempre, es un gusto estar con ustedes a través de este medio, el cual nos ha podido reunir en tiempos difíciles en los que no nos habíamos podido reunir presencialmente. Hoy en día ya estamos de manera presencial en nuestras instalaciones del Centro Cultural Nuevas Generaciones, donde los esperamos con los brazos abiertos el día que usted pueda acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de que usted esté en excelentes condiciones de salud, claro, usted y los suyos. En semanas previas hemos estado hablando sobre la conquista de la tierra prometida y el día de hoy continuaremos en una reflexión llamada Conquistando nuestra tierra. Vimos la semana pasada que sin el espíritu o sin actitud de conquistador no hay conquista. Una de las cosas que tiene usted que tener para poder conquistar la tierra prometida es querer tenerla, es ambicionarla, es desearla, es tener hambre de. Mateo 5:6, capítulo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tienes que tener hambre para que puedas ser saciado. Si no quieres conquistar nada, si no tienes aspiraciones de nada, nada obtendrás. Debes saber qué es lo que tú quieres. Usted debe saber qué es lo que usted desea conquistar para poder hacerlo. De otra manera no podemos. Entonces, continuemos con esta historia sobre la conquista que hemos estado viendo en Josué 10, capítulo 10, versículos 7 y 8. Vamos a estar viendo algunos versículos salteados, ¿verdad? Porque es mucho lo histórico. Solamente quiero tomar párrafos para introducirnos a la enseñanza de hoy. Vamos a leer Josué en el capítulo 10, versículos 7 y 8. Dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Luego dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras ellos iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que murieron en manos de los israelitas, ¿verdad? Fueron más que los que mataron los israelitas a espada. Eso dice en Josué capítulo 10, versículo 9 y 11. Y así como hemos leído esto, podemos leer cómo Josué fue pasando de una ciudad a otra, una por una, fue entrando en ellas, fue derrotándolas y fue tomando posesión y aniquilando todo lo que allí había. Vamos a leer algunos versículos. Josué 10, el versículo 28, dice: en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió, la ciudad de Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey por completo, los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Como le dije, no voy a leer todos los párrafos que a continuación vienen, solo marcaré que en todas las ciudades que entraron, hizo Josué junto con los israelitas lo mismo. Por completo destruyó todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada.
Vamos a leer uno de esos versículos. Dice en Josué 10, 29 y 30, dice, y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Luego en Josué 10:33 dice, entonces Horam, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar ninguno de ellos. Después en Josué, versículo 34 y 35 del mismo capítulo, dice, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón. Hizo lo mismo. Después subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron. Y luego quiero darles este último versículo de Josué capítulo 10, 38 y 39, donde hace como un pequeño resumen de todo esto que hemos hablado. Y dice, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, la ciudad de Debir, combatió contra ella y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí había dentro, todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Hebrón y como había hecho en Libna, y a su rey también, ¿verdad? Así hizo a Debir y a su rey. O sea, en toda ciudad que él entró, destruyeron a filo de espada todo lo que ahí tenía vida, sin dejar nada. Así lo hizo en cada ciudad que entró. Estos párrafos que acabamos de leer, tal vez cuando usted los lee, pudieran causar una gran controversia en estos tiempos que estamos viviendo, por razones muy variadas, que no estamos acostumbrados a la guerra, no es algo que lo veamos cotidianamente, nos parece a veces demasiada mortandad. Sin embargo, no podemos negar que en ellas podemos apreciar un principio muy utilizado en la guerra. Cuando dice, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Ellos destruyeron y acabaron todo lo que tenía vida. No dejaron nada, puesto que ellos sabían, al igual que todos nosotros, y que todos los que saben de guerra o hacen la guerra, que no puedes darle oportunidad a tu enemigo de que se levante y ponga en peligro tu estabilidad o tu vida, o la victoria de la conquista de ese territorio. Ahora, quiero que veamos el principio espiritual detrás de esto. Haciendo a un lado lo histórico, quiero que veamos el principio espiritual detrás de esto. Podemos ver cómo Josué fue yendo uno por uno en la conquista de sus enemigos. Fue conquistando uno por uno. Así es la conquista. Usted y yo debemos saber qué cosas son aquellas que tenemos que conquistar. Usted y yo debemos saber qué cosas son aquellas que nos son contrarias a nuestro desarrollo personal y espiritual, y debemos ir por ellas para conquistarlas una por una y destruirlas de nuestra vida si son tan dañinas y perjudiciales. Destruirlas hasta el final, no dejar nada en nosotros que pueda destruirnos. No puede usted convivir con los moradores de la tierra que despojarás. Josué no podía convivir con ellos, los iba a despojar. Él no podía convivir con los moradores de esta tierra que estaba despojando. Así usted y yo debemos destruir a nuestros enemigos, debemos destruir a todo aquello que está ahí y que nos estorba y que nos hace daño y que nos perjudica. Debemos no dejar nada de eso en nosotros, aquello que queremos sacar de nuestra vida. Matar eso que nos destruye. No podemos negociar con aquellas cosas que nos destruyen. No podemos dejar a medias el trabajo dentro de nosotros. No podemos nosotros tener a nuestros enemigos. No podemos tener a nuestros enemigos como mascotas ahí a un lado, como si lo tuviéramos domesticado. Usted no puede tener a sus enemigos domesticados. Debemos ir destruyendo
uno por uno cada una de las cosas que son nuestros enemigos personales. Pero para hacer esto, primero debemos reconocer cuáles son aquellas cosas, cuáles son nuestros enemigos personales, cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestros adversarios, cuáles son nuestras debilidades. Debemos reconocer que aunque un pecado, un adversario o una debilidad no es lo mismo, sin embargo, todas ellas son enemigos de nuestra alma, de nuestro progreso. Primero, vamos a hacer un pequeño resumen. Debemos reconocer cuáles son los enemigos de nuestra alma. ¿Qué son aquellas cosas que nos perjudican, que nos hacen daño, que nos destruyen? ¿Sabe usted lo que usted debe cambiar? Si usted no sabe qué es aquello que usted tiene que cambiar en su vida, así de fácil, pregúnteselo a su cónyuge, si usted está casado, pregúnteselo a su mamá, si usted es un hijo, pregúnteselo a su maestro, si usted es alumno, pregúnteselo a aquel que lo rodea. Están prestísimos, créame, que la gente que nos rodea está prestísima a decirnos qué es lo que tenemos que cambiar. El problema con nosotros es que somos muy condescendientes, me gusta esa palabra, somos muy condescendientes con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestras debilidades. Somos muy condescendientes, los toleramos, los apapachamos, somos condescendientes con nuestras faltas, con nuestras debilidades. Y los toleramos en nuestra vida, les permitimos vivir en nosotros. Y el principio de guerra, de conquista, dice que debes destruirlos hasta el final, completamente. Debes deshacerte de ellos completamente, sin dejar nada. Una vez que usted identifique qué es lo que usted tiene que combatir, que conquistar, qué es con lo que usted tiene que luchar, cuáles son sus gigantes a enfrentar, debemos empezar a deshacernos de ellos uno por uno. Así como Josué, con la ayuda de Dios, empezó a vencer uno por uno a sus enemigos y a desalojarlos de la tierra prometida. Y una vez que entres a acabar con ese pecado, que vamos a hablar del uno por uno, una vez que usted entre a acabar con ese pecado, con ese sentimiento que lo aniquila, con esa actitud o con ese atributo que le es adverso a su desarrollo, entonces acaba con él hasta el fin. No deje nada de él en usted. Destruya todo hasta sus raíces, hasta aquello que le da vida a esa pasión, a ese sentimiento destructivo, a ese atributo o actitud que lo está destruyendo a usted. Eso significa destruir todo lo que allí tiene vida, ir y destruir hasta su raíz. Muchas veces en nuestra congregación yo les he dado un ejemplo del iceberg. Y les he comentado que cuando vemos algo que es notorio en nosotros, en la superficie o en la superficie del mar, ¿verdad? Realmente, cuando hay un iceberg y uno ve la punta del iceberg sobre el mar, realmente ese es un pequeño porcentaje de lo que estamos viendo. Lo que sale en la superficie es una cantidad mínima del porcentaje tan grande que el iceberg tiene debajo del mar, que está oculto debajo del mar. Entonces, hoy quiero darles una analogía o utilizar un nuevo ejemplo para nuestra reflexión. No la del iceberg. Quiero hablar de la analogía, que no es tan analogía, pero es tan clara, con el ejemplo de las raíces, de lo que estamos hablando, de destruir todo hasta las raíces. A veces, aunque parece que nosotros abandonamos alguna
práctica maligna, alguna costumbre o algún hábito destructivo para nosotros, la verdad es que solo lo quitamos de encima, solo quitamos lo que está en la superficie, sin deshacernos de las raíces de ese mal. Y por supuesto que vuelve a crecer tarde o temprano y esto vuelve a dar fruto. Dejar a tus enemigos con vida es darle la oportunidad de que vuelvan a crecer, que vuelvan a tener fuerza y que vayan contra ti. Mira lo que significa esto de las raíces. Cuando hablamos de raíz, estamos diciendo que si quedó un pedacito de raíz en tierra, algunas de estas cosas tienen la capacidad, algunas raíces tienen la capacidad de hacer volver crecer esa plantita, la vuelve a hacer brotar y vuelve a dar fruto según la naturaleza de esa raíz. Vamos a ver un versículo de Isaías 37-31 que nos va a ilustrar un poquito sobre esto. Dice, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y va a dar fruto. Si la raíz vuelve a crecer y vuelve a agarrar fuerza, tarde o temprano dará fruto. Ahora, quisiera que viéramos solo algunos ejemplos para aterrizar más esta reflexión más práctico. Quisiera que viéramos solo algunos ejemplos de raíces perturbadoras que nos pueden dañar, que la Biblia menciona, que pueden motivar estas raíces muchas de las acciones pecadoras o erróneas en nuestras vidas. Solamente vamos a ver unos cuantos ejemplos. No vamos a terminar el día de hoy, vamos a dejarlo a la mitad y la semana que viene vamos a continuar. Vamos a ver una de las primeras raíces perturbadoras que podemos dejar, no hacer nada con ella y que tarde o temprano nos puede dar problemas. Primero, la primera raíz que quiero que revisemos es el amor al dinero. No estoy hablando del dinero, digo el amor al dinero. Una de esas raíces que pueden crecer si no la quitamos y dar fruto muy desagradable es el amor al dinero. El amor al dinero es causa de muchos pecados o de muchas acciones pecaminosas, de mucho mal. El amor al dinero es lo que mueve o causa muchas de las malas decisiones o acciones en nuestra vida. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es causa de guerras, de invasiones, de abusos, de robos, de engaños. Creo que muchos de nosotros podemos entender fácilmente cuál es el problema cuando una persona le tiene amor al dinero. No que tiene dinero, que tiene amor al dinero. Y debemos analizarnos y ver hacia adentro de nosotros, ver si nuestro deseo de tener dinero, porque a todos nos gusta el dinero y todos necesitamos el dinero para nuestra vida cotidiana. Pero tenemos que ver si nuestro deseo de tener dinero, mueve alguna de nuestras acciones, si es esa nuestra motivación y más si tenemos un amor al dinero, de tal manera que nos cause problemas con los demás. Vamos a dejar aquí esto, es tema para todo una reflexión, el amor al dinero. Pero quiero que veamos otra de las raíces importantes que puede causarnos problemas muy serios, el egoísmo. Otra de las raíces perturbadoras en nuestra vida, muy importante, de las que más perturban la vida de un ser humano, es el egoísmo. Esta es una de las raíces más fuertes y más comunes que producen en nosotros una conducta pecaminosa. El egoísmo es la raíz de muchas conductas pecaminosas
que solamente voy a mencionar algunas de ellas, ¿verdad? Vamos a enumerarlas, vamos a decirlas. El egoísmo es la raíz de la avaricia, de la ambición, del narcisismo, del orgullo, de la superioridad, del despotismo, de la apatía, de la frialdad, de la crueldad. El egoísmo es la raíz de la envidia, del exhibicionismo, del protagonismo, de la manipulación, del querer controlar a los demás, el chantaje y la posesividad. Y así como esto, hay muchas otras conductas pecaminosas que tienen su raíz en el egoísmo. El motivo muchas veces detrás de todas estas cosas que hemos hablado es obtener algo para sí mismo. Bueno, creo que ese es el motivo real, ¿verdad? Obtener algo para sí mismo. El querer satisfacer mis necesidades y mis deseos, aún en contra, a pesar o pasando por sobre la voluntad de los demás. El egoísmo es la raíz de muchos males en nuestra sociedad. Destruye relaciones, destruye familias, destruye amistades y termina dejándonos solos. Jesús, nuestro Jesús, le asestó un duro golpe al egoísmo cuando dijo, en Lucas 9:23 podemos encontrar este versículo. Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarse a sí mismo es la cura del egoísmo. ¿Cómo arrancas estas raíces de egoísmo de ti? Niégate a ti mismo. ¿Cómo arranco estas raíces que pueden quedar en mi vida de egoísmo? Tengo que negarme a mí mismo. Hay otro versículo que quiero compartirles que también nos va a ayudar en esto, del egoísmo, de las raíces de egoísmo en nuestras vidas. Es Mateo 23, el versículo 11, y pues usted puede leer el 12 también. Dice, el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El servir a los demás es una magnífica disciplina para mantenernos libres del egoísmo y mantener el egoísmo muy lejos de nosotros. ¿Le gusta a usted servir a los demás o a usted le gusta que le sirvan? ¿Qué tan servicial es o solamente se deja querer? Vamos a ver que estas raíces uno las debe quitar completamente. El principio de guerra es destruye a tus enemigos. No dejes nada con vida, no lo dejes vivo. Estas raíces que hemos visto de amor al dinero y de egoísmo, que son las que vimos hoy, tenemos que quitarlas de nuestra vida, eliminarlas, no dejar nada vivo de ellas en nosotros. Vamos a dejar nuestra reflexión hasta este día, hasta este momento, pero no lo hemos terminado. La semana que viene vamos a ver una tercera raíz perturbadora, muy dañina, pero nos tenemos que tomar un tiempo para revisarla y analizarla. Vamos a dejar nuestra reflexión hasta aquí. Los espero la próxima semana. Espero que a lo que hasta ahorita hemos visto les sea de bendición y de edificación y que sea de gran ayuda en su vida. Nos vemos hasta la próxima.